Juan Carlos. Muchas gracias. A la izquierda o a la derecha, al final es un 5, depende de donde esté uno parado. El chiste es como los buenos futbolistas, pueden tirar con la izquierda o con la derecha y hay una barrera, el chiste es que sepan tirar. Entonces, bueno, una vez dicho eso, que sepan tirar y metan gol, pero depende, pero bueno. Pregúntaselo a Ronaldo y a Messi. Hasta fallan ellos, pero saben a dónde quieren apuntar y saben cómo hacerlo, es otro punto. Pero bueno, lo que diría yo es retomar el tema de inversión, que decía también Enrique, bueno, todos aquí hemos coincidido en el tema de inversión. ¿Por qué había que invertir? O sea, uno tiene en las sociedades deseos de invertir, ¿por qué será? Porque hay una rentabilidad, cuando no hay demasiada volatilidad para empezar. Y luego un primer tema que tendríamos que ver es un México en el cual la volatilidad sea mucho menor, con lo que decía Enrique, bueno, 6% quizás 6, 14, menos 4, etcétera, prefiero mejor que sea 5 sostenido, pero en el sentido al que quiero apuntar es una política fiscal que sea anticíclica, o sea, que no acentúe los auges y profundice las recesiones. Nos gusta, a mí en particular, lo que ha hecho el presidente Obama en términos de la reacción fuerte que hizo en términos de política fiscal y política monetaria, y él mismo decía, a mí no me eligieron para ser presidente de la General Motors, una automotriz de un banco, yo soy presidente para otras cosas, pero cuando había que hacer las cosas, dijo, la ideología se va de lado y vamos a hacer lo que se necesita hacer, un Estado sentado con un sector empresarial fuerte y además apoyado por un sector trabajador importante. Entonces estaríamos ahí, en ese México del futuro, yo diría un México en el cual la política fiscal, la política monetaria tiene un carácter más fuerte, anticíclico, por un lado. Y luego, por otro, retomamos algo que no ha estado presente, pero Enrique lo ha estudiado bárbaro, el experto, el crédito. O sea, uno puede querer invertir, pero si no hay acceso al crédito, pues ¿qué le vamos a hacer? En particular, no solo las cifras que nos decía Jesús sobre inversión en infraestructura como proporción del PIB, que es de las economías grandes que tenían menos ese cociente, pero también la proporción de crédito que se da a la actividad productiva es bajísima. Estamos compitiendo con países en los que en general, salvo en la CONCACAF a lo mejor, pero estamos compitiendo en otros niveles. Pues ahí hay algo que está pasando que tendríamos que revisar para que se pueda invertir. Y punto adicional es el que, bueno, ¿en qué se va a invertir? ¿Cuáles son las señales de mercado divididas? Nada más, si yo soy un inversionista y quiero invertir en sectores transables, es decir, que compiten con las exportaciones y las importaciones, o en sectores que están aislados, que son más del mercado doméstico, pero no compiten con nada. Hay señales de mercado importantes, es el tipo de cambio. Cuando tenemos economías, y eso pasa en América Latina, en particular no solo en México, en la cual con los flujos de capital tan fuertes, tiende a haber una tendencia a la apreciación cambiaria que tiende a poner el dólar barato. Puede ser muy agradable para algunos que pueden viajar al extranjero y comprar, pero cuando uno está pensando en invertir, híjole, me voy a meter a invertir en esto en largo plazo, cada vez voy a tener una presión adicional en este tipo de cambio. Entonces a mí me gustaría pensar en un México del futuro en el cual haya gran posibilidad de competir no solo en los mercados internacionales, sino en el interno también, hacer una transformación estructural hacia la innovación, como decía el señor rector. Y eso exige una política decidida e industrial que también sé que se está discutiendo en otra vez. Y por lo pronto aquí lo dejamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Emilio, te debo una de la otra que no te di la palabra, entonces tienes 2 minutos, por favor. Cuando yo dijiste que yo era tecnócrata, me dijiste por ahí. No, economista distinguido, que es tecnócrata. Ahora sí, tecnócrata. Yo creo que el problema es crecer, punto. La crecimiento es crecimiento. 6%. De nuevo, yo ya nos empezamos con las tasas. 6% que implica que en 12 años somos 2 veces más ricos. O sea, el pobre se duplica su nivel de ingreso en 12 años. ¿Qué programa de oportunidades te permite eso? Ninguno nuestro. El problema es crecer. Estoy en dólar. Educación. Mayor satisfactor que podemos ser humanos educados. Y ahí que es un prerequisito para crecer. No necesariamente. Cuando crecíamos éramos bien ignorantes. Mucho más ignorantes que los que somos ahora. Y crecimos al 6% durante 40 años. 50 años. Siendo bien ignorantes. ¿Es un problema de educación? Claro que sí. Y es maravilloso que haya mejor educación. Pero que esa es la causa. Ahora está de moda hablar de competencia. Qué horror la falta de competencia.
qué horror los monopolios, qué horror. Ahora, todo el proceso de crecimiento exitoso de México y de muchos países del mundo ha sido con estructuras monopólicas. Competencia es como un placer que se dan los ricos. Vamos a ser competitivos. Pero el crecimiento no se basa en competencia. Las grandes empresotas, donde se la base tecnológica, son las grandes empresotas. Y si vemos la historia de México, el crecimiento de México se ha basado en grandes empresotas públicas y privadas. No en changarritos, por muy tiernos que son los niños pobrecitos. Y digo eso porque el documento se habla, es necesario incrementar la competencia. Hace un momento hablaba de monopolios. El señor monopolio me tiene sin cuidado para este objeto. El país lo que requiere es crecer, es objetivo. Cosas que sí afectan, por ejemplo, el sector financiero. Estamos muy orgullosos de haber modernizado nuestro sistema bancario y tenemos un sistema bancario impresionante, muy amoroso, muy internacional, etc., que se dedica a prestar las tarjetas de crédito y a consumo. Las empresas mexicanas se financian en el exterior porque los bancos mexicanos no prestan lana. Le prestan a los consumidores, que es el negocio. Entonces, lo de Gini, que dijo Monserrat, algunas platicamos del tema, es inconcebible. Y lo pusiste suave, maestro. No es que no cambie. Este subsidio de la gasolina es mucho más que dando oportunidades. ¿No? Mucho más. Eso sí es el colmo hablando de subsidio de ingreso. Se coinciden todos. Eso va a poner. Lo único que digo que ese no es el problema del accidente. Eso no es crecer. Es inversión. Inversión pública y privada, compañerita los dos. Hoy, tal como en el pasado, el Estado se metía en todo, y la inversión privada sí. De pronto, y nos olvidamos de los mercados, ahora nos olvidamos del Estado. Y el Estado es pecaminoso que actúe. Tal porque no lo hace el sector privado. Y ahí hacemos cuanta locura hay para poder meter al sector privado en el proyecto. Subsidiarlo, en fin, un cuarto rollo hay. Y el Estado como que no puede usar. Que es un absurdo. Gracias, Emilio. Y me quedan unos segundos. Vamos a competir a los gobernadores con una organización Me sobró tiempo. ¿Cuánto? Como unos 20 segundos. Está bien. Está en la contabilidad. Señor rector, ¿usted quería decir algo? Sí, por el tema por la alusión al tema de la educación, yo digo que siempre las comparaciones resultan ser una mala oportunidad para argumentar con relación a algún tema. Hace 50 años, cuando crecimos, que éramos un pueblo sin educación, no existía lo que hoy se llama la sociedad del conocimiento. La competitividad en un mundo global tiene mucho que ver con el conocimiento, hoy más que nunca. Y hoy, quienes medio saben de esto, yo no sé eso, pero quienes medio saben, señalan que los países cada vez más y las sociedades cada vez van a valer más, no por sus recursos naturales, sino por sus recursos intelectuales, por la innovación, por el desarrollo científico. Y el crecimiento está muy ligado, desde mi punto de vista, a la educación, la ciencia y la tecnología. Son cosas que en este país, por cierto, se han tratado de manera diferenciada, no de manera integral, y eso es un error. Por eso yo me atrevo a decir, con mucha prudencia, que me parecería muy grave que en cualquier escenario de crecimiento con equidad se pudiera menospreciar el papel de la educación, la ciencia y la tecnología. Termino diciendo algo, lo digo siempre: la educación no resuelve todo, pero sin la educación, desde mi punto de vista, no se resuelve nada. Gracias, señor rector. Por aquí me habían pedido la pregunta. Fernando, sí. Yo creo que para poder crecer de manera sostenida y de manera equitativa, así, buscando una menor desigualdad, corrigiendo los bienes, para poder hacer eso hay que hacer muchas cosas diversas. No se oye. Perdón, pues yo creo que para poder crecer de una manera sostenida y buscando la igualdad, hay que hacer muchas cosas diversas. Luego, una política, hay que enfocar todo a eso, a crecer de manera sostenida por una política. Y por eso que por pintarse en la frente, crecimiento,
todos los mexicanos y mexicanas, sería una maravilla. Porque entonces, bueno, política fiscal, las alianzas de la inversión privada y la pública, como educación, ¿en qué áreas? ¿En qué áreas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápidamente. Han hecho obligatorio el bachillerato. El bachillerato es un puente para la ilusión de la licenciatura. Tenía un amigo que decía, cuando nacemos en México, deberían darnos el acta de nacimiento y el título de licenciados, y ya que nos dejen en paz, para que trabajen en la escuela. Yo creo que es muy importante que realmente se puedan desarrollar carreras técnicas. Las han instalado las carreras técnicas. Con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ya no existe prácticamente. De 400, las anteriores que había quedan 30 por ahí trabajando en el 2012. Y donde se meta ciencia y tecnología, hay dos leyes vigentes, la de educación y la de ciencia y tecnología, que obligan al gobierno a dedicar por lo menos 1% del producto de la ciencia y la tecnología. La ciencia dedica 4 eso. Bueno, en México estamos en el 0.37, no llegamos ni al medio por ciento. Y es por ley obligatorio que tiran por lo menos el 1%. Hasta algunas franquicias o facilidades fiscales que daban las empresas cuando invertían en ciencia y tecnología, las han quitado en los últimos par de años. Entonces, yo creo que todo hay que enfocarlo hacia crecer. Y esa idea de enfocarlo todo con una visión clara. Son muchas cosas que hay que hacer. El manejo fiscal, el manejo monetario, la política monetaria, claro. Muchas gracias, Fernando. Mi querido diputado. No me pasan unos postes para... Muchas gracias. Esto último que dijo Fernando, habló de armonizar y todo enfocado al crecimiento. Efectivamente, yo creo que lo que ha sucedido que como no hay un objetivo claramente definido, tenemos un barco que va sin rumbo a un puerto no definido también, entonces debemos armonizar las políticas públicas empleadas todas en el crecimiento. Hay que alinear todas las políticas públicas. Pero el problema es cómo las alineamos para esa visión del futuro. La única forma, creo yo, de ir a la armonización de todas las políticas públicas destinadas al crecimiento, con equidad y con equidad, es, a mi juicio, retomar que el Estado, porque aquí ya se mencionó, el Estado vuelva a tomar su papel rector de la economía, entendida esta, como que va a regular, entendida el Estado que va a regular monopolios y oligopolios, que va a distribuir políticas públicas para la distribución, el Estado que va a estimular la inversión, el Estado que va a proveer los servicios públicos sobre todo de calidad. Eso para mí es el Estado rector, no el Estado propietario, no se va a malinterpretar. Y segundo, que el Estado vuelva a tomar su papel de promotor del desarrollo, que establezca justamente en qué sectores, regiones y actividades prioritariamente va a promover, porque tenemos un país desigual, el norte, el centro y el sur, y nos va en feria en función de nuestro grado de inserción en la economía mundial. Los del norte, si se cae Estados Unidos, el norte se cae y crecen los del sur porque pues, siguen manteniendo su proceso de subsistencia y eso no decrece, paradójicamente. Entonces, yo digo, rescatar el papel del eje rector de la economía nacional por parte del Estado, el Estado promotor y el Estado equilibrador de la desigualdad social que mencionaba sobre todo Juan Carlos, y para eso se requiere definitivamente crear nuevas instituciones. Nuevas instituciones, ¿por qué? Porque las instituciones actuales ya quedaron rezagadas sobre los retos actuales. Yo creo que es un tema fundamental. Y en ese sentido, yo diría crecer, sin ánimo de simplificar, tiene que ver con la identificación de los determinantes del proceso. Y yo creo que es un ejercicio muy importante. Hace rato Juan Carlos decía, ¿por qué va a invertir alguien? ¿Porque es una hermana de la caridad? No.
Va a invertir porque hay un rendimiento. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión? Yo diría, en primer lugar, la inversión pública. Pensando en qué determina la inversión privada. La inversión pública es fundamental. Complementa e induce a la inversión privada. Es crítica. Y no la hemos tenido efectivamente en los montos en los que la requeriría. Certeza jurídica, que en nuestro país no existe. Reglas claras del juego, ese es el nombre. Si no tenemos reglas claras del juego, si no hay certeza jurídica absoluta, pues es heroico invertir a veces en algunos lugares, en algunos sectores. Financiamiento. Yo creo que es imposible pensar en invertir si no tenemos financiamiento. Efectivamente, tenemos una banca sólida, pero cuyo crédito representa menos del 20% del PIB, cuando en los otros países es 80, 100, 120. Tenemos una banca sólida, pero chiquitita. No es suficiente para crecer. La banca de desarrollo tiene que jugar también un papel importante ahí, pero con cuidado, que no sea la banca de desarrollo subsidiadora y que entre en déficit, porque entonces la tenemos que volver a cerrar un día. Tiene que ser una banca que lo haga con el oficio de saber dar crédito. Y que tenga tasas bajas, evidentemente. Regulación. A mayor regulación, decía Cicerón hace 2000 años, mayor corrupción. Entonces, creo que la más fuerte de nuestras instituciones en el país, desgraciadamente, es la corrupción. Si no modificamos nuestras instituciones, si no las alineamos, efectivamente, no vamos a tener ese camino llano que requerimos. Desregular no quiere decir no controlar, cuidado. Desregular quiere decir quitar los obstáculos que permiten discrecionalmente pedir una mordida. Que todo se haga por internet, que mis pagos se hagan por internet, que aparezca en internet cada pago que hago, ¿para qué permiso? Eso sería transparencia y eso eliminaría este gran obstáculo que es la regulación. Hay que simplificar, y no hemos hecho mucho en regulación. Yo creo que estos 4 temas permitirían sentar en el largo plazo las bases de la inversión. Y el Estado, yo creo que tiene ese gran papel de coordinar, de facilitador. Yo entendería con la concepción de Estado eficaz, y en todo caso, rectoría del Estado que yo quisiera modificar para Estado eficaz, alguien que facilita, que permite y que cumple con el mandato del Estado: educación, salud, seguridad, y facilitar y complementar la inversión para crecer y crear riqueza. Luis, creo que esta pregunta que te pasé del póster la aprovechaste de manera magistral para adelantarnos algo importante sobre el tramo número 3, que es las líneas de acción. Las tenemos anotadas, aquí las tienen en su cuaderno. Yo creo que podemos pedirle que las repita al rato. Pero, Enrique. No digo de una vez, ¿no? No, ya les dijo. No, estamos a punto de terminar esta segunda sesión. Vamos a pasar a la tercera después de escuchar 2 o 3 comentarios adicionales. Nos piden de los organizadores que no tengamos receso en este segundo tramo, que nos vayamos directo al número 3, porque hay la idea de que terminemos a la 1:15. Así es, ¿verdad? Así es, exactamente, y quiero aprovechar este pequeño momento en el que van a cambiar un poco hacia la tercera sección. Nada más quiero agradecer la participación de todos. Nos informan que estamos en Trending Topic 1 en México y número 3 global con el futuro que veo, y pues para que sigan participando también con los post-its que van a estar aquí y los vamos a recoger posterior a la sesión. Obviamente no todos pueden pasar en este momento, pero les agradecemos mucho su participación y su observación. ¿De acuerdo? Aquí me habían pasado un póster que decía:
Gato, el futuro que veo. Es trending topic número 1 en México y Gato 3 global. Mucha participación. No entendí nada. Los tuiteros aquí en la sala le van a traducir al terminar la sesión. Se acercan y le explican. Es lenguaje tuitero, ¿verdad? Aquí algunos de la mesa. Se ve que son expertos. Son expertos en esto. Pero lo que significa, don Jesús, es que muchísima gente está usando esa etiqueta para hablar sobre lo que estamos platicando aquí en esta mesa. Así que es buena noticia que estamos no solos, sino acompañados de todas estas personas y de las que están afuera. Por cierto, no me han pasado ni un solo tweet. Ni un solo tweet, pero en un momento, mire, justo, no está funcionando en este momento, pero cuando aparezca alguno interesante, de inmediato se lo pasamos. Bueno, perfecto. Yo no Muy he bien. tenido un tweet y tengo unas ganas de Tiene ganas de un tweet. Pásenle alguno que queramos escuchar. Le puedo leer un par de cosas que están pasando. ¿Por qué se dice que México tiene un gran potencial de crecimiento? Dice una persona. Bueno, esa es una bonita pregunta. Y tenemos aquí pues realmente a un experto en ese terreno, que es Juan Carlos Moreno Brito. Agradece mucho la definición. La verdad es que potencial tenemos, sí, el problema es qué vamos a hacer con respecto al potencial. Tenemos recursos, tenemos el recurso humano, el mexicano, que por cierto, en términos de lo que decía el señor rector, la cantidad de desempleo es un poco mayor en términos de la población más calificada. O sea, el problema no es que nos falte mano de obra calificada, es que no la estamos aprovechando. O sea, el potencial existe, podríamos crecer, cerrar las brechas, como lo han hecho en otros países. El problema es, tomando lo que había mencionado Luis, Enrique y los demás ponentes, es cuál es el objetivo que nos ponemos, qué restricción es la que estamos identificando como fundamental. Y ahí permitiría yo, y si tenemos los instrumentos para remover esas restricciones, y ahí permiten sentir un poco. Yo creo que en otras épocas no es que no se haya puesto el crecimiento como objetivo, sino que se ha pensado que para lograrlo es suficiente la estabilidad de precios, un déficit fiscal en cero, pero nadie pensaba que por estabilidad de precios vamos a dejar de crecer. Era un presupuesto. Lo que estamos analizando aquí, creo yo, con coincidencia en que eso no es suficiente. Igualmente, cuando hubo la estrategia, y va en inglés para los que tienen los hashtags y toda la historia del export-led growth, con acento mexicano, pues que las exportaciones crecieron muchísimo. Y se pensaba que con eso íbamos a crecer, no es que no íbamos a crecer, lo que no se tomó en cuenta es que las importaciones también iban a crecer a la vez. Entonces, ahora lo que estamos diciendo es, bueno, que haya una política América Latina, en México en particular, que esté orientada al crecimiento directamente, con lo cual quiere decir, es que la estabilidad es la restricción fundamental. No es una restricción fundamental, que haya términos conscientes. Es que las exportaciones es la restricción fundamental, no, tampoco es eso. ¿Por dónde vamos? Porque estamos aquí coincidiendo mucho que esa restricción fundamental va por el lado de la inversión, porque nos invierte pública y privada, la parte de financiamiento y señales de mercado importantes que puede ser el tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, México tiene un gran potencial, que claro que lo tiene, lo ha podido hacer, y otras economías, las cuales antes las veíamos como que no es posible, porque la cultura, porque lo que quieran, gusten y manden, pues resulta que están creciendo, y vuelvo a mi primera intervención, por una política nacional consensuada con los actores importantes, a que lo que hay que hacer es expandir la economía y distribuirla mejor en sus beneficios. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo aquí un post-it que voy a contestar yo mismo. La participación del Estado para crecer es fundamental. ¿Qué opinan sobre esto? Creo que hay consenso de toda la mesa de que es verdaderamente fundamental. No, es que va a decir que sí, pero no tanto. No. Pero la tercera. Es que está a tu derecha. Ya estamos en la tercera. Estamos en la tercera. Yo creo que podemos en este momento... Ya, vamos a la tercera. Vamos a la tercera, pero hay que ser heterodoxo. Nos han suprimido el receso. Entonces yo propongo un minuto de levantarnos. ¿En silencio no? También los No, invitados se pueden... simplemente un minuto para estirar las piernas. Me parece muy bien. Muy Bueno, sano. ahora sí, sentados, por favor. No, usted es demasiado rápido, señor. Bueno, pues es que
Es que nos dicen que debemos terminar a la 1:15 y nos quedan 45 minutos para cumplir con esta meta. Esta, la hora 1:15, es para escuchar a la presidencia o la vicepresidencia. Peleábamos siempre la relatoría. Y entonces poníamos pues, lo que correspondiera con los intereses nacionales. Lo estoy poniendo como anticipo de lo que nos va a relatar el diputado Cano Vélez. Bueno, nada más. Pasamos entonces a la tercera sesión de esta jornada. Simplemente recuerdo que el tema central es líneas de acción para poder llegar al México que queremos posible. De tal suerte que iniciamos la sesión de líneas de acción con la intervención ansiosa de Enrique Cárdenas. Súper ansioso. Bueno, estoy tratando también de retomar el post que salió en la primera parte. Cómo crecer con equidad, ¿no? Y ya se dijo que la inversión es fundamental, hay que ver cuáles son los obstáculos que lo impiden, ya se mencionaron algunos de ellos. A mí me gustaría enfatizar lo siguiente. Uno, el Estado necesita tener solvencia a largo plazo, el Estado mexicano, económica y, lo que sí insistir, social también. ¿Esto qué quiere decir? Que sí necesitamos irnos a una transformación profunda en donde haya un sistema de protección social universal financiado con ingresos universales. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener un sistema nacional de salud con acceso efectivo a la salud de calidad al estilo del seguro social, digamos a ese nivel, de todo, para todos los mexicanos, desvinculado de lo que sería la condición laboral de las personas. Es decir, por el solo hecho de ser mexicano debería haber esas posibilidades. No solamente eso, podríamos estar hablando incluso de un ingreso mínimo, podríamos estar hablando de una pensión mínima, estaríamos hablando de un seguro de invalidez mínima. Esta cosa tan increíblemente, así suena como demasiado bueno para ser verdad, bueno, ¿cómo le haces para beneficiarlo? Y evidentemente se parte de que se necesita tener muchos más ingresos fiscales. Estamos hablando de este programa, podría llegar a costar 6,5 puntos porcentuales del PIB. Actualmente el Estado invierte en esto al menos del 2% del PIB, 1,8 según los cálculos, y se requiere pues la diferencia. Y la diferencia tendría que venir, por un lado, de la generalización del impuesto al valor agregado, ya sea manteniendo una canasta básica con EVAL exenta, o bien con una devolución al primer perfil de lo que está pagando el IVA, vía los mecanismos existentes, en fin, de alguna manera para paliar la parte económica. Por otra parte, ya sea impuestos sobre la renta o una variante de impuesto sobre la renta, pero un ingreso por ese lado, que podría ser del 1,5 o 2%, y la eliminación de los subsidios a la gasolina, reducción de algunos subsidios energéticos también, porque son regresivos, y que por lo tanto, y eso nos da un poco más del 6,5, 7,5. ¿Por qué es fundamental y por qué no? En parte porque no se hace. Al consolidar las cuentas públicas, el gobierno federal, con PEMEX y demás, podemos ver que si el gasto primario está creciendo muy por encima de lo que está creciendo el ingreso primario, y por lo tanto no estamos teniendo los recursos, es decir, estamos extendiendo el verdadero déficit del sector público en el país. Hay que transparentarlo, y entonces quitamos la parte de las paraestatales, especialmente Pemex, entonces estaríamos trayendo un déficit de 5 puntos porcentuales. De modo que ahí hay un problema que necesitamos, hay un problema real que se tiene que evitar. En la medida que mejoremos la condición del sector público, que reduzcamos, y aquí van mucho a los cómo, esta propuesta tiene varias derivadas. Una, desde el punto de vista de las empresas,
pues tendría un costo social en la parte social, una presión social mucho menor, aumentaría su productividad. Dos, al eliminar o disminuir el déficit fiscal real, que verdaderamente existe, entonces tendríamos que el sector público estaría demandando menos recursos financieros de la banca, que actualmente, si no me equivoco, más o menos demanda otro tanto de lo que le dan al sector privado. No solamente es que se da solo al consumo, en parte es porque hay poco dinero que va para allá. ¿Y es por qué? Pues porque le sale más barato obviamente a la banca prestarle al sector público, hacerles seguro, no tiene ningún problema, la grupo va y le presta al sector privado. Entonces, a la hora que quitemos esa demanda de recursos, mejorando la función de balance del Estado, habrá más recursos. Tercero, otra derivada más. El hecho de resolver el asunto de protección social o de protección social de esta vía, lo que permite es destrabar, me parece, uno de los mayores obstáculos para la reforma a la Ley Federal del Trabajo, puesto que el obstáculo este tiene que ver con la protección social. Y entonces sí podríamos dedicarnos a resolver el asunto de cómo se deben, la parte contractual de los mercados laborales, que son muy diversos, muy heterogéneos, y entonces de esa manera podrían ayudar a destrabar esa otra parte. Una última cuestión, una más de derivadas, ¿qué impacto tendría esto? Entonces, es por el lado de las empresas, una mayor competitividad, por el lado de los trabajadores, un interés adicional que luego tenían que pagar impuestos, o sea, no quiero decir que vaya a seguir ganando, pero ciertamente por eso. Ahora, las finanzas públicas, lo que decía Luis, es muy importante. Se tiene que revisar toda la política de subsidios, algunos muy regresivos, que se tienen que revisar y reenfocar completamente. Haciendo esto, y mejoraría significativamente las estimaciones preliminares de corto plazo de pobreza, se reduciría, la pobreza extrema se bajaría a menos de la mitad. Y por el otro lado también, en términos de lo que sería el crédito también, además, uno de crédito, que es uno de los obstáculos que mencionaba Luis, el tener una pensión pequeña pero general, elevada a las afores de todo el mundo. Los cálculos que se tienen es que aumentarían el saldo de las afores actual en 180%, con una pensión de 2 salarios. Imagínense ustedes lo que aumentaría la disponibilidad de recursos en términos de ahorro de largo plazo, para una inversión de largo plazo. Y por otro lado, la banca también tendría más recursos que esta. Entonces ahí se empezaría a destrabar este suceso. Perdón, rapidísimo, es mucho más enredado, pero ahí están los elementos clave. Muchas gracias, Enrique. Creo que han sido comentarios muy ricos. Juan Carlos.